¿Alguna vez has notado un patrón extraño? Justo en el momento en que decides acercarte a lo divino, todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Intentas orar con una intensidad renovada, pero la vida parece desatar una tormenta de caos absoluto. No es una coincidencia aislada. Observa los hechos. El teléfono suena con una noticia inesperada. La cerradura de la puerta principal se atasca justo cuando intentas salir. Los planes cuidadosamente trazados se deshacen en segundos. Te sientas en silencio, buscas claridad y en lugar de paz, el ruido exterior aumenta. Las paredes parecen cerrarse. Los objetos cotidianos fallan. Es como si el universo entero se opusiera a tu búsqueda de lo sagrado. Te detienes, respiras y te preguntas si este desorden es un castigo o si hay un propósito oculto escondido entre los escombros de tu rutina. La pregunta persiste mientras el suelo bajo tus pies se mueve, obligándote a mirar más allá de lo evidente. Obligándote a mirar más allá de lo evidente. La duda se instala en tu mente. ¿Es este caos una señal de que has perdido el rumbo o es el mecanismo de una transformación necesaria? Imagina que cada pieza que se rompe es un obstáculo que se retira. Cuando el motor del coche se detiene en mitad de la carretera, el silencio resultante no es vacío, es una pausa forzada. Cuando las notificaciones de despido llegan a tu pantalla, no es el fin, es un espacio que se despeja. Observa cómo reaccionas. Tu pulso se acelera, tus manos buscan algo sólido a qué aferrarse, pero el suelo sigue inestable. Es fácil etiquetar esto como mala suerte. Es sencillo ver la pérdida como un callejón sin salida. Sin embargo, considera la posibilidad de que este desorden sea un fuego purificador. El oro no brilla hasta que pasa por el crisol. Tu vida, en este preciso instante, está siendo sometida a una presión que busca eliminar lo superficial. No busques la ausencia de problemas, busca la estructura que emerge cuando el caos se asienta. La pregunta ya no es por qué sucede esto, sino qué es lo que está siendo construido en tu interior mientras el exterior se desmorona. Observa a María. Cada mañana, antes de que el sol alcance la ventana, ella se sienta en el suelo, cierra los ojos y comienza su lectura. Sus manos pasan las páginas con lentitud, buscando un momento de calma absoluta. Es un ritual preciso, una disciplina que ha mantenido durante años. Pero esta vez, el patrón se rompe. El tercer día, el silencio de su meditación es interrumpido por un golpe seco proveniente de la entrada. Se levanta, camina hacia la cocina y encuentra agua filtrándose por el techo. Intenta llamar a alguien, pero el teléfono no emite señal. Regresa a su espacio de oración, pero el aire se siente denso, cargado de una estática que le eriza la piel. Intenta concentrarse, pero la mente se le escapa hacia los ruidos de la calle que parecen volverse más agresivos. María intenta cerrar los ojos de nuevo, pero sus dedos tiemblan. La paz que solía encontrar en estas horas se ha evaporado, reemplazada por una urgencia física que le impide quedarse quieta. La fe, que antes era un refugio, se convierte ahora en el centro de una tormenta que ella misma parece haber invocado. El motor del coche emite un chirrido agudo y se apaga en medio del tráfico. María gira la llave, pero solo escucha el chasquido metálico del vacío. Sale del vehículo, camina hacia la acera y su teléfono vibra. En la pantalla, un correo electrónico notifica su despido inmediato. Sus dedos se cierran con fuerza sobre el dispositivo. Apenas llega a casa, recibe una llamada. Su hija ha sido trasladada a urgencias con fiebre alta. María corre por el pasillo. Sus pasos resuenan contra las paredes frías. Al llegar al hospital, se detiene frente a la puerta de la sala de espera. El aire huele a antiséptico y el zumbido de las luces fluorescentes le taladra las sienes. Se apoya contra la pared, deslizando la espalda hasta tocar el suelo. Mira sus manos, las mismas que hace horas sostenían sus textos sagrados, ahora vacías y temblorosas. El pensamiento se clava en su mente como una astilla.
¿Es este el precio de su devoción? Cada evento se siente como un golpe directo, una respuesta hostil a su búsqueda de lo sagrado. La incertidumbre se transforma en una punzada física en el pecho. Ella intenta articular una oración, pero las palabras se quedan atrapadas en la garganta, ahogadas por la evidencia de que todo lo que construyó se desmorona bajo sus pies. María permanece inmóvil en el suelo del hospital. El entorno es hostil, pero algo cambia en su percepción. Observa el metal de la camilla que pasa frente a ella, brillante bajo la luz artificial. El metal no se vuelve más débil al ser golpeado, se vuelve más puro. Esta idea se instala en su mente, desplazando el miedo. La resistencia que siente no es un castigo, es una fricción necesaria. Imagina un horno industrial. El fuego no busca destruir el mineral, sino separar la escoria del metal precioso. Cada evento que ha vivido, desde el coche averiado hasta la fiebre de su hija, actúa como ese calor intenso. Es un proceso de refinamiento. La estructura de su vida se está derritiendo para ser moldeada nuevamente. Ella observa cómo sus manos dejan de temblar al comprender que el caos no es una señal de abandono. El dolor es el indicador de que algo superficial está siendo eliminado. No es el fin de su camino, es el inicio de una estructura más sólida. Ella se levanta, apoyando las palmas contra la pared fría, y respira con lentitud. El fuego, lejos de consumirla, está revelando la resistencia que ella misma desconocía poseer. La historia de María no es una anomalía, sino un eco de voces antiguas. Consideren a Job. En un solo día, perdió sus tierras, su ganado y a sus hijos. No fue un accidente, ni un capricho del azar. Fue el momento exacto en que buscaba una comprensión más profunda de lo divino. El peso de su pérdida fue absoluto, una tormenta que barrió con todo lo que definía su existencia. Luego está David. Mientras recorría su camino de fe, enfrentó la traición de los suyos y la persecución constante en el desierto. Cada paso que daba hacia su propósito era bloqueado por una nueva amenaza. Estas no son tragedias arbitrarias, son los pilares de la ley del refinamiento. Job y David no sufrieron por falta de mérito, sino por la necesidad de una transformación. El oro no alcanza su brillo máximo hasta que es sometido al calor extremo del crisol. Estas vidas fueron expuestas a presiones. Observen el proceso de purificación del oro. El metal bruto entra en el horno, opaco y lleno de sedimentos. El fuego sube de intensidad. Las llamas lamen los bordes del crisol, elevando la temperatura hasta que el sólido se vuelve líquido. En ese estado de máxima agitación, las impurezas, más ligeras que el metal precioso, suben a la superficie. El artesano retira la escoria, dejando atrás solo lo que es puro. El calor no es un enemigo del oro, es su único medio de liberación. Apliquen esta visión a su propia realidad. Cuando el dolor golpea, la temperatura de su vida aumenta. Las preocupaciones, los apegos superficiales y las falsas seguridades comienzan a separarse de su núcleo. Observen cómo el calor, en lugar de consumir su esencia, está eliminando lo que les impide brillar con autenticidad. El sufrimiento ha dejado al descubierto su verdadera naturaleza, lista para ser moldeada por un propósito superior. Cuando decidimos buscar una vida espiritual más profunda, nuestro cerebro entra en un estado de conflicto biológico inmediato. En el centro de nuestra actividad neuronal, el sistema límbico reacciona ante el cambio como si fuera una amenaza física. Esta estructura, encargada de la supervivencia y la respuesta al miedo, dispara alertas ante cualquier alteración de la rutina. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal intenta procesar conceptos de significado y propósito a largo plazo. Estos dos sistemas chocan. La corteza prefrontal busca la expansión, pero el sistema límbico detecta la incertidumbre y activa una señal de peligro. Es una lucha de impulsos eléctricos.
Las neuronas que gestionan la seguridad se oponen a las que intentan construir una nueva arquitectura mental. No es una elección consciente, es una respuesta fisiológica. El cerebro intenta proteger su estado actual, interpretando el crecimiento espiritual como una desestabilización. Esta tensión interna es la causa física de la resistencia. La lucha no ocurre en un plano metafísico, sino en la red de conexiones que buscan el control. El ego se posiciona como un guardián ante esta transformación. No es un espectador pasivo, sino un agente activo que detecta la inestabilidad. Cuando la corteza prefrontal intenta trazar un nuevo rumbo, el ego interviene con susurros calculados. Escuchen su voz interna. ¿Qué sucede si fallas? ¿Estás realmente preparado para lo que esto exige? Estas preguntas no son dudas existenciales, son tácticas de frenado. El ego utiliza el miedo como un ancla, lanzándola justo cuando el individuo intenta avanzar. Se aferra a las estructuras conocidas, a los hábitos que garantizan una seguridad ilusoria. Cada vez que surge un impulso de cambio, el ego presenta escenarios de catástrofe. Mejor quédate donde estás, susurra, mientras proyecta imágenes de pérdida y fracaso. Esta resistencia es una estrategia de supervivencia mal dirigida. El ego teme la disolución de su identidad actual y ante la amenaza de una nueva versión del ser, intensifica su presión. Bloquea el acceso a la calma, inunda la mente con ruido y exige una vuelta a la zona de confort. Es una lucha de poder interna. Sin embargo, el caos no es un error en el sistema, es una herramienta de poda. Cuando las circunstancias externas colapsan, la estructura de nuestra vida se vuelve transparente. El caos entra como una ráfaga que arranca lo superficial, lo que no tiene peso ni raíz. Observen el proceso: una pérdida de empleo, un proyecto que se desmorona, una relación que termina. Estos eventos actúan como una fuerza centrífuga. Expulsan todo lo que es accesorio. Lo que queda en pie después de la tormenta es lo esencial. Es un momento de desnudez brutal. Ya no hay máscaras ni rutinas que oculten la realidad. La presión del entorno actúa como un filtro que separa lo sólido de lo que solo era apariencia. Bajo el peso de la crisis, las pretensiones se rompen. La vida se simplifica hasta el hueso. Es una verdad dolorosa, sí, pero necesaria. Al perder lo que creíamos indispensable, descubrimos lo que realmente sostiene nuestra estructura. El caos no destruye el edificio, limpia el terreno. Nos obliga a mirar lo que queda cuando todo lo demás ha sido barrido por la fuerza de los hechos. Es el instante donde la verdad se vuelve innegable, cruda y, finalmente, clara. Visualicen su propia vida como un jardín. No es un espacio estático, sino un terreno que exige atención constante. Cuando enfrentan una pérdida o una crisis, no se detengan ante el obstáculo, miren hacia abajo. Cada desafío es una piedra enterrada en el suelo de su existencia. Estas rocas impiden que las raíces profundicen. Tomen cada piedra, levántenla y retírenla del terreno. Es un trabajo físico, a veces pesado, pero necesario. Al remover el escombro de la dificultad, descubren lo que estaba oculto debajo: tierra fértil, oscura y rica en nutrientes. La piedra que antes bloqueaba el paso se convierte ahora en el espacio donde algo nuevo puede brotar. No vean el problema como un callejón sin salida, véanlo como una invitación a excavar. Al quitar la piedra del miedo o del fracaso, preparan el terreno para una cosecha distinta. Sigan despejando. Para navegar el terreno que han despejado, deben establecer 3 pilares fundamentales. El primero es la oración intencional. No se trata de repetir frases mecánicas o elevar súplicas al vacío. La oración es la creación de un santuario de silencio. Imaginen que entran en una habitación y cierran la puerta tras ustedes, dejando fuera el ruido de las alarmas y las voces ajenas. En ese espacio, el aire se detiene. Ustedes se sientan, cierran los ojos y respiran. Al principio, el ruido mental intentará entrar.
Dediquen 5 minutos cada mañana a esta quietud absoluta. Es un entrenamiento físico para la mente. Al permanecer en silencio, enseñan a su sistema nervioso a asociar la presencia con la paz en lugar de la urgencia. Es en ese vacío donde pueden escuchar la voz pequeña y constante que habita en su interior. Es una frecuencia sutil. Al practicar este silencio diario, construyen un refugio interno. La oración es sintonizar su voluntad con esa calma profunda. El segundo pilar exige observar sus pensamientos con rigor. Cuando la crisis golpea, la mente dispara narrativas catastróficas. Frases como «estoy abandonado» o «esto es insoportable» aparecen de inmediato. No dejen que estas ideas floten sin control. Tomen papel y lápiz. Escriban cada uno de estos pensamientos negativos. Al verlos plasmados en el papel, el miedo pierde su invisibilidad. Ahora, realicen el ejercicio de reescritura. Tomen la frase «no puedo con esto» y táchenla. Escriban debajo «estoy aprendiendo a confiar». Este acto físico de borrar y reemplazar es una herramienta de precisión. Cada vez que sustituyen una sentencia de derrota por una de propósito, están entrenando un músculo nuevo. La fe no es un sentimiento etéreo, es una capacidad que se fortalece con la repetición. Al registrar sus dudas y transformarlas, debilitan el agarre del pánico sobre sus decisiones. La mente se vuelve un terreno donde ustedes dictan la narrativa, no donde el miedo impone su ley. Mantengan este registro diario. Es la diferencia entre ser arrastrados por la tormenta o aprender a navegarla. El tercer pilar es el más crítico. No caminen solos. La resistencia a la transformación se vuelve insoportable. Cuando el individuo intenta cargar el peso del mundo sobre sus propios hombros, estamos diseñados para la conexión. Cuando la crisis los alcance, busquen a quienes valoran el crecimiento y la integridad. Compartir una carga no es un signo de debilidad, es una estrategia de supervivencia. Imaginen a dos personas cargando una viga pesada. Si uno tropieza, el otro ajusta su paso y sostiene el peso extra. Al hablar de sus luchas con otros, el problema deja de ser un laberinto privado y se convierte en un desafío compartido. Escuchen las experiencias de quienes ya han atravesado tormentas similares. Al cargar el peso de otro, su propia carga se vuelve más ligera. Descubrirán que la fe no es solo un sentimiento íntimo, sino una fuerza que se multiplica al ser compartida. La comunidad actúa como un espejo que les devuelve una imagen clara. Consideren el caso de Luis. Hace apenas un año, su rutina era predecible y sólida. Cada mañana, Luis cerraba la puerta de su oficina tras cumplir jornadas de 10 horas, convencido de que su esfuerzo garantizaba su futuro. Entonces, el cambio comenzó con un sobre sellado sobre su escritorio. Sin previo aviso, la empresa prescindió de sus servicios. Luis dejó su credencial de acceso en la mesa y salió al estacionamiento. Al llegar a casa, la realidad golpeó con mayor fuerza. Sobre la mesa del comedor encontró documentos legales de separación. Su esposa no estaba, ni tampoco sus pertenencias. Luis recorrió las habitaciones vacías, escuchando el eco de sus propios pasos sobre el suelo de madera. Intentó llamar, pero el teléfono solo emitía el tono de desconexión. Se sentó en el suelo, rodeado de muebles que ya no tenían sentido. En ese momento, Luis perdió su carrera y su matrimonio en una misma semana. No hubo advertencias, solo el silencio de una vida que se deshacía. Luis permaneció en aquel suelo durante días, hasta que el hambre lo obligó a salir. Caminó por las calles, observando a otros que, como él, cargaban con el peso de pérdidas inesperadas. Un día, en un banco de un parque, vio a un hombre joven llorando. Luis se acercó, no con consejos, sino con el silencio de quien conoce el abismo. Escuchó. Al día siguiente, regresó. Comenzó a ofrecer su tiempo en un centro comunitario, donde las palabras sobraban y la presencia bastaba.
Luis empezó a relatar su propia caída, no como una derrota, sino como un mapa de navegación. Cada vez que explicaba cómo sobrevivió, el dolor disminuía. La tormenta que destruyó su vida anterior se transformó en un puente. Luis descubrió que su capacidad para sostener el sufrimiento ajeno era su nueva profesión. Ya no buscaba recuperar lo perdido, buscaba guiar a quienes estaban donde él estuvo hace meses. Se convirtió en mentor. Su dolor se convirtió en la herramienta con la que ahora construye el camino de los demás. Lo que ocurrió con Luis no es un hecho aislado, sino la mecánica de un proceso constante. Observen cómo la presión de su pérdida no lo aniquiló, sino que eliminó las capas superficiales de su identidad anterior. Cada obstáculo que enfrentan hoy actúa como un cincel. La lucha actual no busca detener su progreso, sino tallar la estructura de su carácter. Imaginen el metal bajo el fuego. El calor no destruye el material, sino que quema las impurezas que impiden su resistencia. Ustedes están atravesando una fase similar. Su capacidad para tomar decisiones bajo presión se agudiza. Su paciencia, antes limitada, ahora se expande ante la adversidad. Cada vez que eligen responder en lugar de reaccionar, una nueva versión de ustedes mismos reemplaza a la anterior. Esta versión es más sabia porque ha probado el peso de la caída y conoce la mecánica del levantamiento. No se trata de una transformación mágica, sino de una alineación gradual. La lucha que hoy los mantiene despiertos es el mismo mecanismo que está preparando su estructura interna para sostener propósitos superiores. Al avanzar, dejen de buscar la ausencia de problemas. Esa es una meta ilusoria que solo genera más frustración. En lugar de ello, busquen la presencia de paz en medio de la tormenta. Observen cómo su respiración se mantiene estable mientras el entorno se agita. Sientan el suelo bajo sus pies, firme y constante, sin importar el ruido exterior. La paz no es la calma del mar, sino la capacidad de mantenerse a flote cuando las olas golpean. Cuando el caos intente desviar su atención, cierren los ojos y ubiquen ese punto de quietud en su pecho. Es ahí donde reside su verdadera fuerza. Al elegir esa presencia, el panorama cambia. El camino, antes oculto por la niebla de la ansiedad, comienza a aclararse. No necesitan que el viento se detenga para saber hacia dónde caminar. Solo necesitan la claridad de quien ha aprendido a observar el desorden sin ser absorbido por él. Cada paso que dan desde esa calma es un paso firme, consciente y deliberado. El obstáculo que antes parecía un muro infranqueable se convierte en un peldaño. Sigan caminando, manteniendo esa paz como su brújula. El horizonte se despeja, revelando que el caos solo estaba limpiando el terreno para el siguiente nivel de su existencia. Confíen en el proceso. La tormenta que hoy atraviesan no ha venido a destruir su estructura, sino a despejar el camino para quien están destinados a ser. Cada sacudida ha sido necesaria para asentar sus cimientos. No miren atrás hacia los escombros, miren hacia el horizonte que se abre ante ustedes. Lo que antes era caos, ahora es claridad. Lo que antes era duda, ahora es convicción. Mantengan la mirada fija en ese punto donde el esfuerzo se encuentra con el propósito. Ustedes son el resultado de esta refinación. Sigan avanzando, porque el terreno está listo. La visión es nítida y el destino es el que ustedes mismos han forjado. El camino está despejado. Es momento de caminar sobre él con la fuerza de quien ha sobrevivido al fuego y ha salido intacto, más firme y más consciente. Es momento de caminar sobre él con la fuerza de quien ha sobrevivido al fuego y ha salido intacto, más firme y más consciente de su propio poder.